Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis de Pellegrini ha perdido por 5-2 en el Camp Nou frente al FC Barcelona de Ronald Koeman y estamos aquí para analizar todos los detalles del partido. Una primera parte en la que el Betis acepta un intercambio de golpes, una segunda en la que le cuesta mucho más competir, la expulsión de Mandy, los problemas de William Carvalho, etcétera, etcétera. ¡Comenzamos! Comenzando por ambos onces, el Barcelona de Koeman comenzaba en 4-2-3-1 con Ter Stegen en portería, defensa de 4 para Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Sergi Roberto en derecha, Busquets junto a Frenkie de Jong, línea de 3 mediapuntas con Pedri González enganchando en izquierda, yo creo más o menos que Griezmann intercalando con Ansu Fati, en derecha Ousmane Dembélé y en punta ataque, como ya he comentado, Griezmann y Ansu Fati constantemente intercambiándose. Por parte del Betis, Bravo en portería, defensa de 4 para Emerson, Mandy, Bartra, Alex Moreno, doble pivote para Guido, William Carvalho, Canales por delante, bandas para Tello en izquierda, Joaquín en derecha y en punta ataque Tony Sanabria. De hecho es la primera vez, creo que en el canal, acertamos en la previa el 11 inicial del Betis de Pellegrini. En la primera parte nos encontramos con un encuentro, con un partido muy desordenado, de muchos espacios entre líneas, mucha filtración de pases por eso mismo, porque había mucho espacio entre líneas, mucho espacio entre intervalos, ambos equipos sin juntar muchos pases, siendo verticales, siendo agresivos, cometiendo muchas veces imprecisiones en los pases por eso mismo, por querer ser muy vertical, y un encuentro que en la primera parte fue mucho de ida y vuelta, de transiciones en una portería, en la otra, y creo que evidentemente en ese intercambio de golpes salió vencedor el FC Barcelona, principalmente porque consiguió producir muchas más ocasiones de cara a la portería de Claudio Bravo. Como lo comentamos en la previa, si el Barcelona presionaba al Betis, que de hecho lo que ha pasado, Bravo iba a jugar en largo con Tony Sanabria, y es también lo que ha sucedido en el partido de hoy. ¿Qué ha pasado? Que Tony Sanabria hoy, el paraguayo, no ha estado tan fino, le ha costado mucho más imponerse ante los centrales, ganar duelos, bajar balones, descargar de cara, y ahí el Betis ha visto imposibilitada, cortocircuitada su salida en largo, principalmente por eso, porque Lenglet y Piqué conseguían imponerse al delantero paraguayo. Y por abajo es cierto que Canales creo que ha hecho un partido muy bueno, pero William Carvalho se ha quedado bastante corto, Guido Rodríguez en salida de balón ya sabemos que tampoco es uno de esos jugadores que se especializa en eso, y que yo creo que además realmente le cuesta un poquito en espacio reducido, que no es un futbolista muy fino al primer toque, y ahí creo que el Betis ha sufrido principalmente por eso, porque William, que es quien tenía la ocupación, el protagonismo en salida de balón, no ha estado tan fino como sí que realmente ha estado en otros días. Las presiones de ambos equipos en campos contrarios estaban calcadas, eran dos presiones en 4-4-2, utilizando el punta y uno de los extremos, porque por ejemplo el Barcelona, lo está viendo en pantalla, presionaba con Ansu Fati y Griezmann, y el Betis pues presionaba con Tony Sanabria y con Canales en punta, emparejándose con los centrales, los dos pivotes sobre los dos pivotes contrarios y los extremos con los laterales. Son dos presiones evidentemente calcadas. ¿Qué sucede? Que el Barcelona, el Barça, al estar jugando sin un punta, conseguía que los tres mediapuntas más el supuesto punta, el falso 9, también viniera a recibir por dentro y ahí a generar superioridades. Además que evidentemente la calidad individual de los jugadores del Barça es superior a la del Betis para salir desde atrás, con Piqué, con Lenglet, con Pedri, con Ter Stegen, que evidentemente en el pie tiene un verdadero guante y la pone justo donde quiere, y ahí el Betis, cuando ha intentado ir a presionar en 4-4-2, lo ha pasado muy mal, porque siempre había un hombre libre, porque los centrales tampoco querían ir a presionar casi al centro del campo contrario, casi a 3/4 de campo rival, porque Griezmann venía a esa zona, y obligar a Bartra a salir de su propia zona para ir hasta allí era muy arriesgado. Es cierto que ha sucedido, que Mandy y Bartra han perseguido a Griezmann, a Ansu Fati en algunos momentos hasta campo contrario, pero era una propuesta muy arriesgada, y realmente el Barcelona, a través de eso, de juntar muchos pases por dentro y viniendo a recibir mediante esos futbolistas, ha conseguido ir saliendo a lo largo de la primera parte. Con el Betis defendiendo en campo contrario, yendo a defender hacia adelante, muy lejos de su portería, con los centrales casi en la línea del centro del campo, comenzaron a llegar las ocasiones del Barça. El Barça que salía de presión mediante lo que acabamos de comentar y que llegaba a portería de Bravo con relativa facilidad una vez que salía de esa presión. Comenzaron a llegar los contragolpes, las transiciones, las ocasiones y acaba por llegar el gol de Dembélé, que de hecho la verdad que es un golazo y que poquito puede hacer Bravo ante el golpeo del futbolista francés. Ahí el Betis, aun defendiendo muy lejos de su portería, aun presionando muy arriba y haciendo un gran trabajo a nivel físico, tampoco creo yo que no le mereciera la pena, porque al final
Creo que también tuvo oportunidades para poder hacer gol con Alex, con Tello, que ahora explicaremos los porqués, pero creo que al Betis, dentro de lo que cabe, ese intercambio de golpes creo que le merecía la pena antes que esperar en su propio campo, como hizo en la segunda parte, y lo caro que le terminó por salir. Un poquito más tarde lo analizaremos. La fuente de peligro del Betis en la primera parte viene obviamente por Alex Moreno más Cristian Tello. ¿Por qué? Pues principalmente porque el FC Barcelona ha dejado ahí una verdadera autopista. Dembélé, que era el extremo de esa banda, apenas trabajaba, apenas bajaba. Busquets, que era el interior de esa zona, tampoco consiguió trabajar en esa zona ni llegar en ningún momento a la ayuda. Pedri González, que era uno de los medias puntas, tampoco ayudaba en esa zona, y al final había un 2 contra 1 constante frente a Sergi Roberto. Y ahí Cristian Tello junto a Alex Moreno creo que lo entendieron muy bien, que verticalizaron, que se entendieron, que rompieron al espacio, que atacaron su espalda, y por ahí al final ha llegado todo el peligro del Betis en la primera parte, incluido el gol de Toni Sanabria. Es evidente también que el Betis haya sobrecargado muchísimo el ataque en la izquierda, a diferencia de como le venimos viendo durante todo el año, porque Canales venía a recibir en esa parte del campo, sobre ese sector, y creo que el cántabro en la primera parte está realmente bien, que intenta más o menos hacer que el equipo ataque por ahí, y en derecha Joaquín y Emerson, a pesar, o sea, mejor dicho, aparte de estar desacertados, de estar imprecisos, no tenían a Nabil Fekir para poder juntar pases con él, para poder intercambiar espacios, para poder intercambiar ideas, y ahí creo que el Betis, al no tener a Fekir en derecha, perdió un poquito de fuelle en esa banda y decidió atacar por izquierda con Sergio Canales, Alex Moreno y Cristian Tello. Todo esto sumado al desajuste que hemos comentado del FC Barcelona para defender esa banda. A pesar de hacer una primera parte en la que sufre mucho, que pueden cascar más goles, de hecho el penalti también en minuto 30, consigue empatar el partido. En minuto 45 se van los equipos al descanso con empate contable en el marcador, y el Betis sale del descanso de una forma que yo verdaderamente es que no me lo explico. Porque primeramente es cierto que sale Messi al campo, que bueno, te pueden entrar un poquito el miedo, es algo comprensible, pero yo no comprendo por qué el Betis sale a esperar al FC Barcelona, deja de presionar y opta por defender en bloque bajo, cuando sabemos que el Betis, defendiendo en campo propio, le cuesta muchísimo. Un equipo, yo diría que es que insostenible, anticompetitivo, que no tiene capacidad para ello ni perfil de futbolistas para poder asumirlo. En fin, el Betis cede muchos metros al salir del descanso, regala al Barcelona el estar en el campo de los verdiblancos, y ahí pues evidentemente entre líneas comienzan a aparecer Messi, Griezmann, comienza a aparecer Pedri González, Ansu Fati no porque había salido del campo, Jordi Alba en banda, y ahí al Betis es que le hacen un verdadero destrozo. Además, a la espalda de un William Carvalho que yo creo que verdaderamente hoy ha estado muy mal en el Camp Nou, y que sin balón es un futbolista que le cuesta muchísimo, y a la espalda también de Guido Rodríguez, que es que no puede abarcar tanto. Es cierto que ocupa su campo, pero es que también le está obligado a ocuparlo de William Carvalho, y ante un equipo como el Barcelona, que tiene tantos futbolistas que aparecen en esa zona de las media puntas, hoy ha estado prácticamente desbordado, y ahí en la segunda parte del Betis defendiendo en campo propio ha sufrido muchísimo a la espalda, como comento, de Guido y de William, porque Guido no puede cubrir tanto y porque William sin balón le cuesta muchísimo. Mandi y Bartra han vuelto a estar realmente mal para defender su propia área. Alex Moreno sin balón, ya sabemos las carencias que tiene. Entonces no sé muy bien por qué el Betis sale a la segunda parte a esperar a su rival, porque es que creo que le pasa mucha factura. De hecho, en minuto 47, 48 acaba encajando el 2-1. Yo creo que ese plan de partido de Pellegrini de esperar en campo propio era para los primeros 10-15 minutos de partido, para poder descansar un poquito las piernas, para poder esperar, pero es que el Betis no se lo puede permitir ni un solo momento. Encaja el gol y ahí es cuando vuelve a ir a presionar. Es cierto que creo que el Betis mejora tras el gol, pero al momento, a los 10-15 minutos más o menos, llega la roja a Issam Mendy, el penalti 3-1, y yo creo que ahí el partido se acaba. Es cierto que luego Loren mete gol, que se pone el partido 3-2, pero una vez que el Betis encaja el tema del penalti, la roja Mendy, ahí el partido está claramente finiquitado. Sinceramente yo creo que esto es causa y efecto del mercado de verano del Betis, la situación económica y no poder haber fichado a ningún futbolista. Creo que es obvio que a Pellegrini le gustaría tener un lateral izquierdo mucho más duro, una pareja de centrales o un central que sí que domine su área, que sea agresivo, que sea intenso, que sea, digamos, que duro en el corte, que sea un futbolista que no consigan ganarle con mucha facilidad los duelos. Que también le gustaría tener quizás un centrocampista un poquito más, ¿cómo explicarlo? Un poquito más box to box, porque creo que tienen los dos extremos de futbolistas muy diferentes. Guido, que sin balón es muy bueno, y William, que con balón
A veces tiene días que es realmente bueno, pero que sin él le cuesta mucho, y creo que a Pellegrini le vendría bien un centrocampista un poquito más, digamos, de perfil intermedio entre ser ofensivo y defensivo, y creo que el equipo tiene muchas carencias, que eso es algo evidente, y el Betis, mejor dicho, Pellegrini, tiene muy condicionados todos sus planteamientos por eso, por el perfil de futbolista que tiene. El Betis se enfrenta al rival que se enfrente, no puede defender en campo propio porque es que es insostenible, es anticompetitivo. Todos los equipos le hacen daño. El Betis está obligado, por perfil de jugador, repito, a ir a presionar, a buscar a su rival a campo contrario, y evidentemente va a sufrir mucho contra rivales de este tipo, como ya hizo frente a la Real, porque son rivales que tienen argumentos para salir de atrás, y si al Betis le salen desde atrás, no tiene otro remedio que intentar correr para solucionarlo, y el remedio de esperar en campo propio, hoy una vez más lo hemos visto que es totalmente inviable. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que al final es una derrota dolorosa porque el equipo desde la expulsión de Mandy ni compite ni podía competir, evidentemente, y veremos a ver, después del parón de selecciones se enfrentará al Atleti de Bilbao en San Mamés, un escenario que al Betis se le da realmente mal, pero bueno, estaremos aquí para la previa, estaremos aquí para analizarlo y mucho más. Además, durante este parón pues tendréis vídeos, ya veremos qué se me ocurren, pero como siempre habrá vídeos durante toda la semana. Dejamos por aquí el análisis, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.